Durante lo que se suponía serían unas vacaciones familiares para escapar del estrés diario, me encontré sumergida en una experiencia que cambiaría mi perspectiva de forma inesperada. Desde el primer instante, sentí que algo no encajaba. Sin ofrecerme explicación alguna, los padres de mi esposo decidieron asignarme un asiento en una mesa separada. Un gesto sutil pero contundente que dejaba entrever mi aparente irrelevancia dentro del grupo. Al preguntar a mi esposo acerca de aquella decisión, él se limitó a encogerse de hombros y a justificarlo como la forma en que solemos hacer las cosas, acompañado de una sonrisa que no lograba disimular su indiferencia. Aun cuando respondí con calma que yo también tenía mi propio estilo, cada día fui notando cómo pequeños gestos, miradas evasivas, silencios incómodos y comentarios apenas disimulados iban erigiendo una barrera emocional que me apartaba paulatinamente de los demás. La ilusión inicial de integrarme, de compartir risas y anécdotas con Richard y Susan en un ambiente que parecía sacado de una revista de viajes, se fue desvaneciendo. El esplendor del resort en Hilton Head, con sus arenas inmaculadas, palmeras imponentes y el reconfortante murmullo del mar, contrastaba dolorosamente con la frialdad que me rodeaba. Aquella primera noche en el restaurante selló mi desconcierto. Justo cuando iba a sentarme junto a Mark, Richard anunció de manera inexpresiva que debía ocupar una mesa separada, y Susan, sin alzar la vista de su menú, comentó en tono mecánico que así es como hacemos las cosas. Ese momento me reveló, de forma ineludible, que en ese entorno yo jamás había formado parte de la verdadera familia. La sensación de exclusión se intensificó al intentar compartir el desayuno al día siguiente. Tras enviar un mensaje a Mark, me encontré vagando por el hotel hasta que, con creciente inquietud, descubrí a mis suegros y a mi esposo absortos en una animada conversación, como si mi presencia fuera algo prescindible. La respuesta de Richard: asumimos que lo notarías. Es nuestra manera de proceder, me heló por dentro, dejando claro que mis sentimientos y mi compañía no eran bienvenidos. Esa noche, mientras el resto celebraba entre risas y brindis, decidí que ya no podía tolerar tal trato. Con determinación, regresé a mi habitación y revisé mi correo electrónico, confirmando meticulosamente cada reserva realizada con mi tarjeta, el coche de alquiler, la cena frente al mar e incluso el esperado día de spa. Sin titubear, cancelé todos esos planes, eliminando de manera irrevocable cualquier itinerario que los involucrara. Al empacar mi maleta, comprendí que estaba tomando una decisión trascendental: renunciar a unas vacaciones que, lejos de brindarme paz, me sumergían en un mar de resentimiento. Conducir hacia Charleston me llenó de una extraña sensación de liberación y renovación. Al llegar a una suite de lujo, rodeada por la calma del océano y el suave susurro de las olas, me permití disfrutar de un instante de paz largamente anhelado. La brisa marina acariciaba mi rostro, y cada sorbo de café en el balcón me recordaba que, por fin, estaba en sintonía conmigo misma. Mientras tanto, en Hilton Head, el desconcierto dio paso a un pánico inminente. Las cancelaciones imprevistas desencadenaron una serie de llamadas y mensajes. Richard se reunió con el gerente del hotel en busca de respuestas. Susan revisaba frenéticamente su itinerario, y Mark, aún confundido, intentaba comprender el giro de los acontecimientos. Horas más tarde, la voz entrecortada y frustrada de Mark rompió el silencio. ¿Qué estás haciendo, disfrutando de unas vacaciones sin nosotros? Mientras al fondo se escuchaban fragmentos de voces alteradas y quejas. En ese instante, entendí que había tomado el control de mi destino. La experiencia, dolorosa pero esclarecedora, me enseñó que la verdadera paz se alcanza actuando en coherencia con uno mismo, aun cuando ello signifique renunciar a las apariencias impuestas. Aunque aquel viaje no se desarrolló como jamás había imaginado, se transformó en una lección invaluable sobre la importancia de la autoaceptación y el respeto propio. Al recordar aquel caótico día, las palabras resonaban con fuerza. Alguien había afirmado de forma vehemente que querían que estuviera separada, y en respuesta, con voz decidida, yo les contesté que había hecho exactamente lo que esperaban, mientras un exasperado "esto es una locura" ponía fin a cualquier intento de diálogo. Más tarde me enteré de los contratiempos ocurridos en el hotel. La recepción se vio abrumada, obligando a todos a buscar refugio a último minuto. Algunos terminaron en un modesto motel a orillas de la carretera, a tan solo 20 minutos de un lujoso resort de luces parpadeantes y aromas enigmáticos. Sin un coche de alquiler, se vieron forzados a depender de servicios de transporte, en medio de la escasez de conductores, muy lejos del ambiente refinado que Richard había ostentado durante semanas. Lejos de aquel caos, yo hallé consuelo en mi propio santuario, en mi balcón privado, recostada en una tumbona con una copa de vino en mano. Dejé que el rítmico sonido del océano y el aire salado, impregnado de libertad, calmaran mi mente. Por primera vez en días, una paz sutil se instaló en mi interior, una calma casi desconocida en medio del tumulto. Sin embargo, mi recién encontrada serenidad se vio interrumpida por una serie de notificaciones en mi teléfono. Reconocí de inmediato el número de Mark, quien insistía en comunicarse. A pesar de sus reiterados llamados, opté por mantenerme firme en mi decisión, consciente de que había elegido el camino de la renovación personal, dejando atrás todo aquello que impedía mi crecimiento. Al no responder de inmediato, permití que se acumularan los mensajes. Entre ellos, se destacaban textos llenos de frustración, como aquel que exclamaba: Mark, ¿qué has hecho? Mis padres están furiosos. Cancelaste todo y ahora ni siquiera podemos alquilar un coche. Con un suspiro contenido y un sorbo de vino, comprendí que, en efecto, había seguido mi propio camino. Poco después, llegó otro mensaje en el que se solicitaba insistentemente: Mark, por favor, dime dónde estás. Revisé mi aplicación bancaria, y al ver cada cargo revertido, sentí una fría satisfacción. Ellos tendrían que resolver sus propios problemas. Apagué el teléfono, y me entregué a la suave penumbra de la noche, decidida a no permitir que nada ni nadie alterara mi calma. A la mañana siguiente, mi instinto fue revisar los mensajes. La situación en Hilton Head empeoraba para ellos. Nuevas llamadas perdidas de Richard y Susan se sumaban a la incertidumbre. Sin embargo, lo que más capturó mi atención fue un correo electrónico enviado por Mark a las 3:47, con el asunto "Hablemos". Cada palabra del mensaje destilaba confusión y enojo. No entiendo qué está pasando contigo. Mis padres están molestos. ¿Acaso crees que esto es un juego o que pretendes que asuma toda la responsabilidad? Susan tuvo que cubrir de su propio bolsillo una reserva de último minuto en un motel impregnado de humo. Y mi padre casi pierde la calma al enterarse de que el spa fue cancelado. Esto se nos ha ido de las manos. Por favor, dime dónde estás. Necesito hablar contigo. En mi mente se dibujó una escena casi cinematográfica. Richard y Susan, con rostros encendidos de ira, y Mark frunciendo el ceño y frotándose la frente, inmerso en el caos de una estancia arruinada. Cada detalle de esa imagen me impulsó a redactar una respuesta breve pero firme. No hay nada que discutir. Actué a mi manera. Al pulsar enviar, supe que no habría marcha atrás. El resto del día transcurrió en marcado contraste con el tumulto ajeno. Caminé por las pintorescas calles de Charleston,
exploré pequeñas librerías repletas de historias olvidadas y me permití el lujo de almorzar en un restaurante frente al mar. Cada paso me recordaba que, al fin, nadie me hacía sentir invisible, y la serenidad del ambiente me envolvía en una sensación renovadora. Al caer la tarde, mientras regresaba al hotel, mi teléfono volvió a vibrar. Era Mark nuevamente. Tras un breve debate interno entre ignorar la llamada o enfrentar la situación, recordé que él rara vez asumía sus responsabilidades sin que alguien lo empujara. Con una mezcla de determinación y resignación, acepté la llamada. ¿Dónde estás?, preguntó Mark de inmediato, sin siquiera saludar. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios mientras respondía. Hola Mark, estoy bien, gracias por preguntar. Resulta curioso que desde aquí todo parezca estar bajo control. Mark dejó escapar un suspiro irritado, como si se debatiera entre múltiples emociones, mientras caminaba de un lado a otro, frotándose la nuca en busca de una solución, sin reconocer sus propios errores. Mis padres están furiosos, continuó. No entienden por qué hiciste esto. ¿Quieres que hablemos? Interrumpí con voz firme. No hay nada que discutir. Pero, bajando el tono para sonar más razonable, añadí. Sé que la situación fue complicada y, aunque quizá mis padres no actuaron de la mejor forma, cancelar todo sin previo aviso no fue lo correcto. ¿Sabes qué es lo más sorprendente, Mark? Jamás admitiste que sus acciones también tenían fallas. Cada uno enfrenta las adversidades a su manera, y mi forma, aunque diferente, es tan válida como la tuya. Una pausa prolongada se instaló, tan densa que casi pensé que la llamada se había interrumpido. Finalmente, con voz tensa y un dejo de incredulidad, Mark preguntó, ¿me estás diciendo que debo elegir entre mi familia y tú? No se trata de elegir, respondí con determinación, sino de priorizar lo que realmente merece. Si continúas dejando que ellos decidan, acabarás renunciando a lo que podríamos construir juntos. Ante otro silencio incómodo, Mark cuestionó si yo estaba dispuesta a sacrificar todo por este conflicto. Con una risa seca le dije, Mark, ya lo descartaste todo mucho antes de que pudiera siquiera empacar mis cosas. Sin más oportunidades, colgué y procedí a bloquear su número. Quedé observando mi teléfono en silencio, viendo mi reflejo en la pantalla apagada. Una mujer de labios apretados y ojos decididos, muy distinta a aquella que había llegado a Hilton Head, anhelando integrarse en una familia que nunca supo valorarme. Esa noche, mientras me recostaba en la cama del hotel, sentí cómo se entrelazaban la melancolía de un pasado que se desvanece y la firme determinación de un futuro incierto. Con Mark, la historia había tomado un rumbo inesperado. Comprendí que algunas batallas se ganan no con palabras vacías, sino con actos decididos y la convicción de no permitir que otros definan nuestro valor. En ese instante, supe que la verdadera paz reside en ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. La revelación fue tan intensa como dolorosa. Jamás había sido parte genuina de su familia, y lo más duro era aceptar que nunca ocupé un lugar significativo en sus vidas. Todo se volvió aún más evidente aquella noche, durante la fiesta de compromiso, cuando los padres de Mark, Richard y Susan se comportaron con una frialdad desconcertante, tratándome más como a una invitada pasajera que como a la futura integrante de sus vidas. Durante aquella reunión familiar, en lugar de recibirnos con brindis o cálidas palabras de bienvenida, los presentes se lanzaron de lleno a discutir planes vacacionales. Con una naturalidad casi rutinaria se escuchó: Mark, tenemos que reservar la villa en los Hamptons para julio. Tu presencia es indispensable en ese viaje. Mientras tanto, yo me mantenía en un segundo plano, sintiéndome casi invisible. Mark, con una risa contenida, dejó en claro que para él aquello no merecía ninguna justificación. La jornada nupcial no fue menos complicada. Durante nuestra boda, Susan se encargó de supervisar cada detalle, criticando sin piedad el menú, el vestido e incluso la decoración de la recepción. Cuando llegó el momento del primer baile, mi suegra se apresuró a apartar a Mark de la pista, arrebatándole el protagonismo para recordarle a toda la familia que siempre había sido el favorito. Entre risas y anécdotas compartidas por los invitados, me vi obligada a permanecer de pie, sintiendo un profundo aislamiento en medio de tanta celebración. Solo unos meses después, en una cena navideña en familia, la sensación de exclusión se volvió aún más punzante. Rodeado de abrazos efusivos y expresiones de bienvenida dirigidas únicamente a Mark, noté que ninguno de sus familiares se tomó el tiempo de dirigirme siquiera una palabra, ignorando deliberadamente mis intentos de integrarme en la conversación. Esa misma noche, en la intimidad de nuestra habitación, le confesé en voz baja: no siento que tus padres quieran que esté aquí. Con un suspiro y al pasar la mano por su cabello desordenado, Mark replicó con tono tranquilo: cariño, esa es simplemente su forma de ser. No actúan con mala intención. Esa frase se repitió tantas veces que, paradójicamente, empezó a amortiguar mi dolor, aunque no a disiparlo del todo. Al final, ya sin poder contenerme, tomé mi teléfono y llamé a mi mejor amiga, Marcela. Al contestar, entre broma y complicidad, ella dijo: ¿qué tal te van las vacaciones con esa gente tan complicada? Entre risas forzadas y una mezcla de alivio y frustración, le conté desde aquella primera cena en la que me relegaron a un rincón, hasta el instante en que decidí cancelar sus reservas, dejándolos varados. Tras un breve silencio, su voz se llenó de emoción. Dios mío, eres una heroína. Aunque sus palabras me reconfortaban, no pude evitar notar la preocupación que se colaba en cada sílaba. En un arranque de duda, llegué a cuestionarme si debí quedarme en esa situación. Pero Marcela me interrumpió con firmeza. No lo pienses más. Hiciste lo correcto. Si Mark no valora lo que representas, que asuma las consecuencias de sus actos. Con una sonrisa triste, asentí. Luego, entre la incertidumbre del momento, me preguntó: ¿ya consultaste a un abogado? Esa pregunta me paralizó brevemente. Un amigo del gremio legal, a través de Marcela, comentó: amiga, este matrimonio parece haber perdido parte de su brillo. ¿Realmente crees que vale la pena seguir luchando? No tuve una respuesta inmediata. Durante los 2 días siguientes, Mark se sumió en un silencio abrumador, ignorando llamadas y mensajes en los que se le exigían explicaciones. Sin embargo, ese mutismo forzado me permitió redescubrirme en Charleston. Disfruté de una soledad inesperada. Caminé por la playa, me sumergí en la lectura en acogedores cafés, y recorrí boutiques sin la prisa de antes. Incluso en el bar del hotel, una breve y amable conversación con un hombre atractivo me recordó que el mundo seguía lleno de posibilidades, y que yo aún tenía un lugar en él. La calma, sin embargo, resultó ser efímera. La tarde del tercer día, al regresar al hotel, me encontré con Mark esperándome en el vestíbulo. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y agotamiento. Las arrugas en su camisa y el cabello despeinado delataban noches sin sueño. Con los brazos cruzados le pregunté: ¿qué haces aquí? De inmediato, se levantó de un salto y se acercó con urgencia, diciendo que necesitábamos hablar. ¿Hablar de qué?, pregunté, incrédula. Con un profundo suspiro, pasó una mano por su rostro y comentó: entiendo que te sientas herida y excluida, pero hay asuntos que debemos considerar. ¿Realmente crees que cancelar reservas,
¿Dejarnos sin coche y hacernos sentir secundarios fue justo? Entre una risa incrédula y un dejo de desasosiego respondí: no quiero debatir sobre justicia. Lo que deseo es encontrar una forma de arreglar esto. Cerrando los ojos en un intento de reunir paciencia, Mark me pidió: dame 5 minutos, por favor. Aunque mi escepticismo persistía, acepté. Nos trasladamos al bar del hotel. Yo pedí un cóctel y él un vaso de agua. El ambiente se impregnó de un silencio expectante, mientras él buscaba las palabras precisas para expresar lo que llevaba dentro. Finalmente, con una voz que mezclaba resignación y sinceridad, confesó: lo ocurrido en Hilton Head fue muy complicado. Mis padres, a pesar de ser exigentes, no han sabido mostrarte la calidez que realmente mereces. Levanté una ceja y con tono suave pero firme, le contesté: esa actitud ha contribuido a que me sienta invisible desde el día de nuestra boda. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi reproche, y admitió: no sé cómo cambiar esta situación. No me corresponde a mí transformar a mi familia. Apoyándome en la mesa, le dije: no puedo simplemente cortar lazos sin enfrentar sus consecuencias, pero tampoco puedo seguir sintiéndome relegada. En ese tenso instante, entre palabras y silencios, quedó en el aire la incertidumbre de un futuro que parecía desdibujarse, mientras ambos nos enfrentábamos a la difícil realidad de lo que realmente significaba amar y ser amada en medio de circunstancias tan complicadas. En aquella noche, la interrogante vital se hacía presente. ¿Podríamos encontrar un equilibrio entre el amor que nos unía y el respeto por nosotros mismos? Cada palabra y cada pausa parecían esculpir el sendero que debíamos seguir para remediar las cicatrices dejadas por la indiferencia. Aunque el porvenir se mostraba incierto, en lo profundo de mi ser emergió una voz renovada, recordándome que merecía ser valorada. En el ambiente íntimo de un bar bañado por un tenue resplandor, entre murmullos que parecían custodiar secretos, comprendí sin necesidad de moverme que la respuesta ya había sido revelada. Él jamás volvería a elegirme. Cerré los ojos, permitiéndome un instante de introspección, y al exhalar un suspiro pausado, sentí como la furia se disipaba, dando paso a una fría y definitiva resignación. Terminó Mark, pronuncié en voz baja mientras él se inclinaba hacia mí, intentando con la intensidad de su mirada convencerme de que aún quedaba algo por salvar. Con una mezcla de incredulidad y desesperanza, replicó: ¿qué has dicho? ¿Terminó? Con una sonrisa triste, respondí: hace tiempo dejaste de ser parte de mi mundo. El día en que decidí no mirar atrás, sellé el final de lo que fuimos. Aquellas palabras, firmes y llenas de convicción, marcaron el cierre de una etapa que había consumido años de mi existencia. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, permitiendo que la cruda realidad se asentara en mi pecho. No derramé lágrimas ni me quebré, simplemente acepté que mi vida junto a Mark había concluido de forma irrevocable. A la mañana siguiente, contacté a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. La asistente, con voz serena pero decidida, me explicó que existían bienes compartidos y una cuenta bancaria conjunta, aunque la mayor parte del patrimonio me correspondía. Tras un breve silencio, añadió que, de contar con la colaboración de Mark, el trámite podría cerrarse en apenas un par de meses. Pensé: 2 meses para borrar años de promesas rotas y sueños desvanecidos resulta casi irreal. Con determinación inquirí: ¿cuándo empezamos? El resto del día se transformó en un ritual de despedida. Cada prenda doblada y cada objeto cuidadosamente colocado en la maleta representaban un adiós a fragmentos de mi antigua vida. Mientras ordenaba mi armario, descubrí una pequeña caja de madera, marcada por el paso del tiempo, y que había olvidado. La abrí con manos temblorosas, y en su interior se hallaban cartas de Mark, escritas en momentos en que sus palabras desbordaban promesas de amor eterno y una devoción inquebrantable. Aquellas líneas, que en su momento parecieron juramentos de felicidad, ahora se mostraban vacías, carentes de significado. Con un nudo en la garganta, cerré la caja y la dejé ir, liberándome de un pasado que ya no deseaba revivir. Las primeras 24 horas tras enviar los papeles se sucedieron en un silencio abrumador. Sin llamadas airadas ni mensajes llenos de reproches, una calma extraña se instauró como preludio de lo inevitable. Sin embargo, al día siguiente, Mark irrumpió ese silencio con mensajes insistentes. ¿Podemos hablar? Por favor, dime que esto no es definitivo. ¿Aún no has firmado nada? Decidí ignorar esos intentos, sin ganas de abrir una conversación que solo buscaba justificar sus errores. A las 3 de la madrugada, mi teléfono volvió a vibrar con una llamada inesperada de Mark. Con resignación contesté: ¿qué quieres ahora? Su respiración agitada y las palabras entrecortadas al otro lado del teléfono indicaban que algo había cambiado en medio de sollozos y confesiones. No puedo dormir, ni comer, ni pensar en otra cosa, murmuró con voz rota y desesperada. Aunque la sorpresa se asomó en mi interior, mantuve mi firmeza y le recordé: no debiste llamarme, Mark. Esto es el final. Tras un prolongado silencio, él murmuró: no sé quién soy sin ti. Esa declaración me impactó, no por lástima, sino porque, por primera vez, vislumbré en él a alguien que siempre había dependido de mí para llenar los vacíos dejados por su propia historia familiar. Yo había sido su refugio, su escudo, pero ¿quién había protegido mi esencia? Al amanecer, desperté con una extraña sensación de ligereza, aún estando lejos de la felicidad plena, pero consciente de un cambio inminente. Me senté en el balcón del hotel con una taza de café caliente, observando cómo el nuevo día desplegaba sus posibilidades. Al revisar mi teléfono, noté que los mensajes de Mark continuaban llegando. Menos insistentes que antes, pero suficientes para mostrar su negativa a aceptar la realidad. Con voz serena respondí: te extraño, Mark, pero debo seguir mi camino. Mientras la brisa matutina acariciaba mi rostro, comprendí que había llegado el momento de reconstruir mi identidad, de encontrar mi propio escudo y dejar atrás un pasado que ya no me definía. Una risa entrecortada surgió en mi interior, como señal inequívoca de que aquellos que quisieran recordarme lo harían reflejando el dolor que ellos mismos habían causado. Con una determinación silenciosa, abrí mi laptop y antes de que pudiera darse lugar a cualquier intento de reconciliación, eliminé meticulosamente cada vestigio del ayer. Hace tiempo comprendí que ya no formaba parte de aquella historia que, en algún momento, creí que era mía. Al explorar mis redes sociales, me topé con imágenes de una boda de ensueño, viajes llenos de instantes de felicidad y mensajes apasionados de Mark en los que proclamaba que yo era el amor de su vida. Sin embargo, todo eso se desvaneció, quedando únicamente el eco de lo que una vez fue. Con el corazón en calma y la determinación de ser fiel a mí misma, redacté una publicación en la que relataba años de intentos fallidos por integrarme en un entorno que jamás me aceptó del todo. En cada cena y reunión, las miradas y comentarios me recordaban que no pertenecía a ese mundo. Fue en ese instante que decidí dejar de mendigar un lugar que se adaptara a mí y opté por marcharme. Al hacerlo, quienes una vez pretendieron incluirme tuvieron que enfrentarse
aunque de manera indirecta, al sentimiento amargo de ser excluidos. La avalancha de me gusta y mensajes de apoyo en mi post me reconfortaron, confirmando lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Pasaron meses en los que la sombra de Mark, de sus padres y de aquellas presencias opresoras se desvaneció poco a poco. Al principio, la soledad resultó desconcertante, especialmente después de haberme esforzado tanto por encajar en un mundo ajeno, pero ese vacío se llenó rápidamente con nuevas experiencias. Redescubrí pasatiempos que siempre había dejado de lado, conocí personas genuinas y me aventuré a explorar rincones inexplorados de la ciudad. La libertad recobró un sabor dulce y casi olvidado, y comencé a reconectar con mi esencia. La vida quiso ponerme a prueba nuevamente cuando, en un elegante restaurante iluminado por tenues luces y adornado por el tintinear de copas de vino, me encontraba disfrutando de la compañía de amigos. Fue entonces cuando, en la barra, distinguí a Mark. Su figura se mostraba más esbelta, y su mirada reflejaba el peso de los años. Sin que yo planease acercarme, él rompió el silencio con un tímido hola. Yo lo observé con serenidad, y respondiendo de manera amable, devolví su saludo. Tras unos instantes de silencio, Mark comentó con voz baja: «¿Te ves bien?». Durante largos segundos, la conversación quedó suspendida en un ambiente de aceptación tácita, hasta que con un suspiro, confesó su anhelo de que algún día pudiéramos retomar el diálogo, y tal vez, reparar lo que parecía irremediable. Con una mezcla de compasión y firmeza, le expliqué que para mí ya no existía nada por reconstruir. Esa breve conversación se transformó en el último intento de reavivar un pasado que había quedado definitivamente atrás. Sin volver la vista atrás, me despedí, segura de que mi camino avanzaría sin retrocesos. El día en que firmé los papeles del divorcio sentí un silencio profundo, comparable al instante en que un ruido constante se detiene para revelar una paz inesperada. No hubo lágrimas ni alivio instantáneo, solo un vacío que, con el paso del tiempo, se transformó en una calma liberadora. Mi vida volvía a ser completamente mía. Decidí mudarme a un pequeño y acogedor apartamento, decorado a mi gusto, sin tener que ceder ante las expectativas de nadie. En una íntima celebración que organicé por mi cuenta, brindé por la libertad y por el compromiso de nunca aceptar menos de lo que merezco, sintiendo que finalmente estaba forjando mi propia identidad. Pocos días después, un martes por la mañana, apareció en mi bandeja de entrada un correo titulado «Lo siento». Al leerlo con la serenidad de quien ya ha cerrado un capítulo, entendí que Mark reconocía sus errores y admitía que, al dejar que otros dictaran sus acciones, había perdido lo que realmente importaba. Si aquel mensaje hubiera llegado antes, tal vez habría cambiado algo en mí, pero ahora se presentaba como el eco distante de un pasado sin poder sobre mi presente. Respondí con un sencillo emoji, y al cerrar mi laptop, me serví una copa de vino. Frente a mí, el océano se extendía infinito y luminoso, mientras una brisa cálida acariciaba una tarde perfecta. Por primera vez en años, todo parecía encajar de manera armónica. Mi historia con Mark no terminaba, sino que se transformaba. Ahora se tejía con nuevas esperanzas y la convicción inquebrantable de que el futuro, al fin, era completamente mío.